El querigma es la base, es lo que sostiene nuestra vida, a donde hay que volver una y otra vez, volver al querigma, ¿no? Volver a la buena noticia, al origen, a lo que está en la base de nuestra vida, de nuestra consagración, de nuestro ministerio. Habíamos dicho que el querigma pues estaba compuesto de diferentes aspectos. Habíamos visto determinados contenidos que están en el querigma y que nos dan una visión amplia y global de este anuncio, de este querigma. Habíamos hablado de las afirmaciones sobre Jesús y los principales hechos salvadores. Habíamos hablado también de los testigos que aducen argumentos y pruebas para la aceptación del mensaje. Habíamos hablado en este sentido del testimonio de los apóstoles, de las curaciones en su nombre. Jesús es el Mesías esperado. Y habíamos visto que el conjunto de todo esto es una revelación de la identidad de Jesús. Todo esto nos lleva a una revelación de la identidad de Jesús. Conocemos a Jesús, sabemos quién es, sabemos que es siervo, sabemos que es el santo, sabemos que es el justo, es el Señor, es el Mesías, decimos que es el príncipe de la vida, el Salvador, el juez de vivos y muertos, títulos que se refieren tanto a la humanidad de Jesús como a la divinidad de Jesús. Tenemos ya, por tanto, ese poliedro más o menos configurado, y nos faltaba por ver también otro aspecto, y es que en estos acontecimientos se ha cumplido la esperanza de Israel. Habíamos empezado ya a ver cómo en estos acontecimientos, en todo lo que ha acontecido en Cristo, se ha cumplido la esperanza de Israel. Qué importante es esto también, y qué importante es para la comprensión del querigma. Han llegado los tiempos mesiánicos. Esa es una primera derivación. Han llegado los tiempos mesiánicos. En Hechos 2, 17, 21 vemos: sucederá en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, veíamos ese texto, y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Estamos en unos tiempos nuevos, estamos ante unos tiempos mesiánicos, caracterizados por la efusión del Espíritu. El Espíritu se nos ha dado, se ha derramado sobre nosotros el Espíritu. Por otra parte, también la salvación ya solo es posible en el nombre de Jesús. La salvación se nos da en este momento, en estos tiempos, se nos da en el nombre de Jesús. Y todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Qué importante es esto también, ¿no? Para una comprensión amplia del querigma. Esto también forma parte del querigma. El que invoque el nombre del Señor se salvará. Pues la promesa es para vosotros
y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Porque no hay bajo el cielo, se nos dice en Hechos 4:12, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Qué importante es esto también, ¿no? Para la comprensión del querigma. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. También de este, en Hechos 10:43, de este todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. El perdón se nos da en su nombre. Todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Qué importante es esto también para una comprensión del querigma. Nos da una idea apropiada del querigma. Los judíos son los primeros herederos de la promesa realizada en Jesús. Pues la promesa es para vosotros y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor Dios nuestro. Las palabras. La promesa es para vosotros, para los judíos, en primer lugar. Vosotros sois los hijos de los profetas y de la alianza que Dios estableció. Por otra parte, también se abre la esperanza a la segunda venida de Jesús. También esto forma parte del querigma, la esperanza en la segunda venida de Jesús. En Hechos 2:20, el sol se convertirá en tiniebla, la luna en sangre, antes de que llegue el día grande del Señor. También esto forma parte. Y en Hechos 3:21, a fin de que el Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús. Del Señor, mejor dicho, a fin de que del Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús. También forma parte del querigma. Esta abertura, este deseo, esta esperanza en la venida del Señor. Vemos, por tanto, como el querigma sí es el anuncio de lo fundamental de la muerte y resurrección del Señor, sí, muy bien, pero el querigma tiene una cantidad de facetas, una cantidad de aspectos que tenemos que conocer y que tenemos que valorar, que tenemos que apreciar. La conclusión práctica del anuncio querigmático es, en primer lugar, la invitación al cambio de mentalidad y de actitudes como primera respuesta. Lo primero, ante esto necesitamos un cambio de mentalidad, un cambio de acto. Primera respuesta. En Hechos leemos 2:38. Pedro les contestó: y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Es necesario un cambio. Y en Hechos 3:19, arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados.
Y en Hechos 5:31, a este le ha exaltado Dios con su diestra como jefe y salvador, para conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Por otra parte, también se insiste en que cada uno reciba el bautismo en el nombre de Jesús, es decir, que pueda pertenecer a Él y comprometerse personalmente con Él. Pedro les contestó en Hechos 2:38, «Convertíos y que cada uno de vosotros se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para remisión de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo». Es un texto que aparece en muchos lugares. También la justificación por la fe. Y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio la que le ha restablecido totalmente ante todos vosotros. También es importante, es un aspecto importante del querigma, esa justificación por la fe. Por la fe, este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. El papel fundamental de la fe en este momento en el que estamos, en este momento en el que vivimos. De este todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. Ya lo hemos visto también, cómo esto es importante. Ha llegado el perdón. ¿Quién es este que perdona los pecados? Ha llegado el perdón. Con Cristo ha llegado el perdón de los pecados. Aleluya, tendríamos que decir. Estupendo, fenomenal. Han llegado los tiempos mesiánicos. Ha llegado la salvación. Nunca mejor dicho. Esto forma parte del querigma también. Tened pues entendido, hermanos, que por medio de éste os es anunciado el perdón de los pecados. Insistimos, ha llegado el perdón. Los pecados se perdonan. Dios nos ha perdonado en Cristo. Y esto lo hacemos visible en el perdón de los pecados. Existe el perdón de los pecados. Además lo decimos en el credo. Creo en el perdón de los pecados. Creemos en el perdón de los pecados. Por medio de este os es anunciado el perdón de los pecados y la total justificación que no pudisteis obtener por la ley de Moisés. La ley de Moisés no nos dio el perdón. Cristo nos da el perdón. Luego, como dice Pablo, ¿no? Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. La ley vino por Moisés, la gracia, y con la gracia el perdón, nos vino por Jesucristo. Esto forma parte del querigma. Esto es el querigma. Volver al querigma es volver a la fuente, es volver al lugar de donde brota, al origen de nuestra vida, de donde brota la verdad de nuestra vida, la verdad de nuestra consagración. Hay que volver ahí. Tenemos que volver una y otra vez a ese origen, a esa raíz que es la que sostiene, alimenta nuestra vida cristiana, nuestra vida religiosa, nuestra vida consagrada, nuestra vida apostólica, nuestro apostolado, nuestro servicio, nuestra entrega a los demás, se nutre de este querigma, de esta buena noticia
Qué importante es, por tanto, conocer esta clave que es importante, que es fundamental. Si queremos reencontrar el sentido profundo de nuestra vida consagrada, hay que volver a las raíces. ¿Qué hicieron nuestros fundadores? ¿Qué hizo Santa Josefa? Volver al querigma, claro. Volver al querigma una y otra vez, continuamente. Si queremos reencontrar el sentido profundo de nuestra vida consagrada, hay que volver a las raíces que son estas que acabamos de ver y que hemos de hacer vida en nosotros. ¿Cómo vamos a hacer vida esto en nosotros? ¿Cómo vamos a llevar el querigma a nuestra vida? ¿Cómo lo vamos a hacer vida de nuestra vida? Pues, en primer lugar, aceptando y contando, pues con el sentido paradójico o contradictorio que se da en nosotros, ¿verdad? La contradicción está también en nosotros, está en nosotros, se da en nosotros. No hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Dice San Pablo. Lo dice San Pablo esto, San Pablo. No hago el bien que quiero, sino el mal que aborrezco. Yo. Entonces, si esto lo dice San Pablo, ¿qué haré yo? ¿Qué voy a decir yo? Aceptar, en primer lugar, ese sentido paradójico, contradictorio que se da en nosotros. Por otra parte, también adoptando una actitud reflexiva, de autocrítica abierta, sincera, audaz, abriéndonos siempre de nuevo al Evangelio. Tenemos que estar, pues, en una actitud de autocrítica continua. Sí, ya sabemos que esto es difícil, que esto es complicado, pero en la medida de lo posible tenemos que estar en una actitud reflexiva, de autocrítica, abierta, sincera, audaz. El Evangelio tiene que estar ahí siempre, dispuesto para que podamos cotejar nuestra vida con la vida de Jesús, comparar de alguna manera nuestra vida con la vida de Jesús. También asumiendo la oferta, sus exigencias, su programa, con valentía, sinceridad, fidelidad, constancia, la oferta, exigencias, programa del Evangelio. El Evangelio, pues, nos exige, nos anima, pues, asumir todo lo que se deriva del Evangelio, esa sinceridad, esa fidelidad, esa constancia que brota del mensaje evangélico. Y ahí, pues, nos encontramos con textos que nos pueden ayudar un poco en nuestra reflexión, textos que pueden guiarnos, servirnos de guía en nuestra reflexión a la hora de acoger el querigma, a la hora de llevar el querigma a nuestra vida, de hacerlo vida de nuestra vida. ¿Quién me librará? Dice Pablo en Romanos 7:14 y siguientes. ¿Quién me librará de este ser mío? Instrumento de muerte, gracias a Dios, Cristo Jesús. Cristo es el que me librará
de este ser mío instrumento de muerte, sino Cristo Jesús. O también en Romanos 8, 31, 34, ¿quién acusará a los elegidos de Dios? Siendo Dios que justifica, ¿quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, el que murió, más aún, el que resucitó, el que está sentado a la diestra de Dios, es quien intercede por nosotros? Tenemos alguien que intercede por nosotros, alguien que en medio de nuestra contradicción, en medio de nuestro desvarío, en medio de nuestra dificultad, intercede por nosotros. ¿Quién acusará a los elegidos? ¿Quién te acusará en tu intento de vivir el Evangelio, de hacer tuyo el querigma? ¿Quién te puede contradecir? ¿Quién te puede acusar? ¿Quién acusará a los elegidos? Si tú quieres vivir este querigma, si tú te has entregado, claro que va a haber contradicciones, claro que va a haber dificultades, claro que va a haber problemas que brotan de nosotros mismos la mayoría de las veces, por no decir siempre. Pero ¿quién te va a acusar ante Dios? Si es Dios el que te justifica, si es Dios el que te conduce, si es Dios el que ha generado en ti ese deseo. Esto es muy importante también, ¿no? ¿Quién te va a condenar? ¿Acaso Cristo te va a condenar? ¿Acaso Cristo, que murió por ti, más aún que resucitó y que está sentado a la diestra de Dios y que intercede por nosotros, te va a condenar, te va a acusar? Esto es muy importante, que lo tengamos en cuenta. ¿Quién nos arrebatará el amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? ¿Quién te puede separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? ¿Quién te puede quitar, arrebatar ese amor? También en Primera de Juan se nos dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que palpamos y contemplaron nuestras manos tocante a la palabra de vida, os lo anunciamos a vosotros, a fin de que viváis también en comunión con nosotros. Y esta comunión nuestra es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Vivir en la comunión, vivir en la comunidad, es vivir con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dice, es a fin de que viváis en comunión con nosotros, y esta comunión nuestra es con el Padre y con el Hijo. Nos damos cuenta de que cuando vivimos en la comunión, con todo lo que supone, con todo lo que significa, cuando vivimos en la comunión, cuando hacemos posible la comunión, estamos haciendo posible que esa comunión sea con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estamos ya, de alguna manera, viviendo con Dios. Y también ese otro texto: llevamos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder
sea de Dios y no parezca nuestra. Todo esto lo llevamos, pues, en vasos de barro, en nuestra pobreza, en medio de nuestra pobreza, en medio de nuestro ajetreo, en medio de nuestra limitación. Dios no se asusta de nuestra pobreza, de nuestra limitación, de nuestro barro. Lo ha hecho Él. Llevamos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no parezca nuestra. En mil maneras somos atribulados, pero no nos abatimos. En perplejidades, no nos desconcertamos, perseguidos, pero no abandonados, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Bien, si nos fijamos en estos textos, tanto en estos textos como en tantos otros, nos encontramos con la frescura de esa buena noticia que se ha de hacer vida en nosotros, que se ha de hacer carne de nuestra carne. Celebrábamos ayer el día del Corpus Christi, ¿no? Cristo que se hace carne de nuestra carne, alimento de nuestra vida, pan, que se hace pan nuestro, pan de nuestra existencia, de nuestra realidad. Si Él se hace vida de nuestra vida, es porque realmente nosotros podemos acoger esta vida, podemos hacerla nuestra. Y Él comparte nuestra vida en todo, menos en el pecado. Bien, pues este sería podríamos decir, una visión global, muy global, de lo que es el querigma, de lo que supone el querigma, de los contenidos que tiene el querigma, de las múltiples caras y lados que tiene el querigma. Cuando más nos acercamos a él, más vemos y más experimentamos su riqueza, la riqueza enorme, que no hemos fundamentado nuestra vida sobre un deseo, sobre un anhelo, No, la hemos fundamentado en el querigma, en la buena noticia, en la gran noticia, en algo que nos salva y en alguien que nos ha traído la salvación, que nos ha dado el Espíritu, que se nos ha dado Él mismo, que nos ha traído el perdón, que nos ha traído la reconciliación, que podemos anunciar y debemos anunciar esto a todos, especialmente a los necesitados, a los enfermos, a los pobres, a los hambrientos, a los que no conocen esta buena noticia, que podemos hacerlo y debemos hacerlo y estamos destinados a hacerlo, que esto es un tesoro escondido que Dios ha puesto en nuestras manos y que no es para nosotros. Ojo, Dios ha puesto en tus manos y en nuestras manos un tesoro que no es para nosotros, sino que es para los demás, para que lo podamos dar a su vez, para que lo podamos transmitir, para que podamos acompañar a todos por Él y en Él. Bien, pues esta sería un primer acercamiento, ¿no?, al querigma, a la buena noticia. Quizá un poco superficial, pero yo creo que suficiente para que vayamos abriéndonos, ¿no?, abriéndonos a aspectos más profundos y más importantes, como es
el valor y el significado de la cruz. ¿Qué significado tiene la cruz en todo esto? ¿Por qué la cruz? Vamos a entrar ya un poquito más, a profundizar un poquito más en la buena noticia que sostiene nuestra vida. Y vemos que después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, Jesús empieza a enseñarles, recordemos el pasaje, Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Dichoso tú, Simón, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en los cielos. Bendito sea Dios. Bien. Estupendo. Fenomenal. Pero a partir de ahí, a partir de esa confesión de Pedro, Jesús empieza a enseñarles, empieza a decirles que el Hijo del Hombre debía padecer, que sería rechazado por los ancianos, los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, que lo matarían y a los 3 días resucitaría. Les hablaba con toda claridad, Y Pedro, que antes acababa de pronunciar, de hacer la profesión de fe, de haber sido felicitado por Cristo, Pedro toma a Jesús aparte y se puso a increparlo. Pero Jesús se volvió y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro diciéndole: apártate de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Después Jesús reunió a la gente y a sus discípulos y les dijo: si alguno quiere venir detrás de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y que me siga. Pues si uno se avergüenza de mí y de mi palabra en medio de esta generación infiel y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos y ángeles. Bien. La cara y la cruz. También nuestra vida cristiana y consagrada debe renovarse a la luz de este misterio, del misterio de la cruz. Y así reavivar el compromiso con Jesús, con su Iglesia y con los hombres y mujeres del mundo a los que somos enviados. La cruz sigue siendo la señal de los discípulos, de que somos discípulos del Maestro. No podemos olvidar de que nuestro discipulado, nuestro seguimiento, pasa por la cruz. San Juan, en el discurso de despedida, capítulos 13 al 17, interpreta la muerte y la resurrección de Jesús como un viaje de ida y vuelta. La ida es la muerte, la vuelta, la resurrección. Este es su testamento. Este discurso solo se encuentra en el Evangelio de Juan. En él recoge y ofrece enseñanzas de Jesús en clave de despedida. Estos discursos de despedida tienen unas características especiales y pretenden reavivar la fe del pueblo. El evangelista recurre a este estilo para mostrarnos
enseñanzas que son básicas. El que se va, en primer lugar, reúne a los suyos a su alrededor y les imparte las últimas recomendaciones para el futuro. También se subraya la insistencia de perseverar unidos para afrontar las dificultades que surgirán en el futuro, en la ausencia de quien se despide. También se coloca en el centro la unidad entre todos como garantía de futuro y el amor fraterno. Este amor solo es posible si se siguen buscando y tratando como miembros de una sola familia, bien enraizada en la herencia recibida. En último lugar, se ofrecen y proponen recomendaciones especiales y necesarias para el futuro. En este relato de San Juan, Jesús ocupa el lugar del padre de familia que se dirige a los discípulos como hijos suyos. Y en este clima de despedida y eucarístico se advierte a la comunidad que pasarán por graves dificultades y persecuciones. Jesús les advierte que estén bien preparados y dispuestos para afrontar el futuro. El evangelista recuerda que Jesús les ofreció una interpretación profunda y llena de esperanza de su partida y de su vuelta, es decir, de su muerte y resurrección. Él se va a la muerte, pero volverá resucitado. Esta es la cuestión, esta es la gran verdad. Y en esta vuelta viene acompañado por el Padre y el Espíritu Paráclito o Espíritu Santo. El Señor se va, pero vuelve. Jesús ofrece a los discípulos su última revelación para el tiempo de su ausencia visible. En primer lugar, la revelación definitiva del Padre. El Padre ocupa un lugar importante. En segundo lugar, promete la venida del Espíritu, con funciones esenciales para el futuro de la comunidad. En tercer lugar, Jesús abre su interioridad a los discípulos y les habla de sí mismo. En cuarto lugar, el evangelista recoge las palabras de Jesús sobre la Iglesia en sí misma y en el mundo. Pues bien, este es el marco que nos da una clave maravillosa para adentrarnos en el acontecimiento pascual que se inicia y culmina con la muerte y culmina con la resurrección y con Pentecostés. Y ahí tenemos también la clave que nos da, otra clave que nos da Getsemaní. Getsemaní nos ofrece también una clave importante. Dijo Jesús a los discípulos: «Me ha invadido una tristeza de muerte. Quedaos aquí y velad». Se adelantó unos pasos más y, cayendo en tierra, oró, pidiendo a Dios que, si era posible, pasara de él aquel trance. Ahí se nos manifiesta y abre la plena interioridad de Jesús. Fijaros cómo nos comunica su interioridad, a la vez que la profundidad y autenticidad de su humanidad. Se debate entre el proyecto que el Padre tiene sobre su vida y mantener su propia vida. Jesús nos hace partícipes de esa situación difícil y delicada entre el proyecto del Padre sobre él y el deseo humano
de mantener la propia vida, asumiendo el desgarro de todos los hombres y mujeres que se encuentran en situaciones de desesperanza, de desilusión, de tristeza. Jesús hace suya toda situación de desgarro que pueda existir. Con pocas palabras, esta oración nos revela la total confianza de Jesús en su Padre, invocándolo, según era su costumbre, con la invocación entrañable de Padre, Abba, que en una traducción más auténtica sería papá. Jesús llama al Padre Abba, papá. Reconoce que tiene pleno poder para liberarlo del cáliz de la pasión y le suplica que le libere de él, pero con la misma intensidad y obediencia al Padre exclama: pero no se haga lo que quiero yo, sino lo que quieres tú. ¡Qué confianza! No cabe una confianza mayor. Jesús asume todo el dolor, toda la desesperanza que pueda haber en ese momento en su corazón, pero exclama: no se haga lo que quiero yo, sino esa apertura total a la voluntad del Padre es lo que le salva y nos salva. Las circunstancias que rodean este acontecimiento corroboran la autenticidad, el realismo, la actitud obediente del Hijo al Padre. El realismo humano de Jesús y su comunión con los problemas, sufrimientos y desesperanzas de los hombres ha llegado al punto más alto. La comunión de Jesús con los padecimientos, los sufrimientos, las desesperanzas de la humanidad. Y a la vez, la comunión con el Padre y con su proyecto llega, a su vez, al máximo cumplimiento. Qué importante es también esto, ¿no? Jesús llega al máximo de comunión, de solidaridad con los problemas, sufrimientos y desesperanzas de los hombres y llega igualmente al pleno cumplimiento, a la plena comunión con el designio de Dios Padre. Qué importante es esto. En Getsemaní está tomada la decisión por parte del Padre y por parte de Jesús. Sí, hágase. Así sea, que sea tu voluntad. En el máximo momento de desgarro y por tanto de comunión con el sufrimiento y la desesperanza humana está también el máximo momento y la culminación de la entrega total de Jesús al Padre. Bien, vamos descubriendo, entonces, vamos un poco iluminando esos aspectos fundamentales que dan vida y dan contenido al querigma,
y en concreto a la cruz. Estamos ahora fijándonos en la cruz. Y vamos a dar un pasito más y vamos a poner nuestra mirada en esas palabras que Jesús pronuncia en la cruz. Vamos a entrar en esas palabras de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque nos dan también la clave para comprender mejor el realismo de su humanidad, de la humanidad de Jesús. Necesitamos entrar en lo profundo de la humanidad de Jesús, en su realismo profundo, en la profundidad de su misión. Esas palabras nos han sido transmitidas a través de 3 vías: los relatos de Marcos, de Mateo, el relato de Lucas, el relato de Juan. De este modo, uniéndolos todos, juntándolos todos, encontramos pues las 7 famosas palabras. Fijaos que es uniendo las palabras que comenta Juan con las que comenta Marcos y Mateo y las que comenta Lucas, tenemos esas 7 palabras, ¿no? Las palabras transmitidas por Marcos y Mateo, pues básicamente son esa que conocemos: Eloí, Eloí, lema sabactaní. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo entender el sentido de estas palabras de Jesús? Son, por una parte, sabemos que son las palabras del Salmo 22. El Salmo 22, que podríamos dividirlo en 3 partes. De los versículos 1 al 9, recuerdo de las intervenciones de Dios a lo largo de toda la historia de la salvación. Versículos del 10 al 22, recuento de las miserias y sufrimientos por las que está pasando el justo perseguido, y los versículos 23 al 32, un grito de esperanza, seguridad y alabanza a Dios, porque vive en la certeza de que su muerte será muy fecunda para una inmensa multitud. En la tercera parte el tono está empapado de esperanza recia y robusta. La súplica ha logrado tender el puente que conduce hacia la divina cercanía. El afligido ha superado ya de lleno la fase del dolor, sintiendo a Dios con él. Su oración se torna acción de gracias como expresión de su gratitud y su alegría. El poeta crea un cuadro, anuncia la potencia divina salvadora. Terminarán por confesar la soberanía de Yahvé y le rendirán adoración. Pues bien, este salmo es el que recita Jesús en la cruz. Está orando, los salmos son su oración cotidiana, su oración continua. Es el salmo que recita Jesús en la cruz, y se nos han transmitido las primeras palabras del mismo. Podemos suponer que Jesús lo habría recitado por completo. Fue la oración que le mantuvo en ese momento. Y de ese modo sus palabras no significan la experiencia de un abandono desesperanzado, sino más bien un grito desde la profundidad, desde el realismo del dolor humano, infligido injustamente, pero cargado de confianza y de esperanza
en Dios, porque será fecundo para todos. Jesús había llevado los sentimientos del justo doliente hasta su culminación. Él fue la realización perfecta del justo doliente. En él se ve reflejado el dolor como en ninguno del justo doliente. Y Jesús tiene la certeza y seguridad de que su muerte es comienzo y causa de vida para muchos. Ese grito de Jesús en la cruz produjo asombro, es cierto, y desconcierto entre los primeros cristianos. Los primeros cristianos, y no solamente los primeros, ante ese grito de Jesús en la cruz nos sentimos desconcertados, pero poco a poco fueron descubriendo la verdadera dimensión de la cruz y todos los acontecimientos que le rodean. Esta palabra de Jesús suscita la esperanza en que el sufrimiento del Hijo del Hombre no queda baldío, que la cosecha será abundante y alcanzará a todas las naciones, a todas las gentes, durante todos los tiempos. Este resultado final da la clave para la interpretación del conjunto. Jesús muere lleno de confianza en Dios Padre. Jesús muere en la confianza de Dios, satisfecho de haber amado a los suyos y a la humanidad entera hasta el extremo, hasta la consumación perfecta. Este es el camino a seguir al que nos invita Jesús. Jesús está orando en el momento culminante de su vida, en el momento de la cruz. Está en Dios, viviendo en comunión con el Padre. Y este es el camino a seguir al que nos invita Jesús. Como Él hemos de asumir el realismo de la humanidad y de sus sufrimientos, angustias y problemas. Como Él debemos vivir en fidelidad la entrega a la misión. Esto es lo que podemos, lo que encontramos en Él, en este momento, ante estas palabras, que Jesús está orando al Padre y que Jesús está convencido de que lo que está viviendo, de que es como es la cosecha, está ejerciendo la recogida, está realmente haciendo posible que llegue a nosotros la salvación, la consumación perfecta. Y este es el camino que también nosotros hemos de seguir, en comunión con el Padre, vivir los acontecimientos de nuestra vida, de nuestra historia, en comunión con el Padre, a través de la oración. La oración es esa comunión con el Padre en todo momento, en toda ocasión, en toda circunstancia. Jesús nos enseña a vivir, nos enseña un modo nuevo de vivir en comunión con Dios. Incluso en el momento más difícil, en el momento más complicado, cuando toda nuestra vida se revuelve, Jesús está viviendo en la comunión con el Padre, en la relación viva con el Padre. Esto también, quizá vosotras que estáis también viendo
a veces situaciones tan difíciles, tan complicadas desde el punto de vista humano, ¿no? Poder vivir estas situaciones en comunión con el Padre y poder también acompañar desde esa comunión con el Padre en esas situaciones difíciles o las que podamos vivir nosotros, las que nos toque vivir, vivirlas en comunión con el Padre. Esta es la gran novedad a la que nos invita a vivir Jesús, en su humanidad. Y esto forma parte del querigma. Esto no deja de tener relación con el querigma. Es puro querigma también. Bien, pues